Estamos en una campaña que es a lo largo y ancho del país. Nosotros estamos realizando una campaña que es barrio por barrio, departamento por departamento, acompañando a compañeras y compañeros de la intersocial que se conforma en cada lugar y hablando mucho con la ciudadanía, ¿no? Ustedes, primero agradecerles siempre como medios y particularmente yo creo que todos los medios del interior siempre son cruciales para darle información a la ciudadanía. Y después la gente, yo siempre cuento, mi familia es oriunda de Juan Lacase y uno sabe que la gente local escucha los medios locales y después en segundo término los medios más masivos y de otro porte, pero así que les agradezco siempre. Nosotros estamos recorriendo, explicándole a la gente, porque parte de la campaña por el sí y la derogación o la papeleta rosada de esos 135 artículos, que para nosotros son los que más vulneran derechos, para lo que significan como un retroceso en diferentes derechos que los uruguayos tenemos conquistados en áreas claves como es vivienda, educación, seguridad, sí explicándole con argumentos. El Uruguay tiene avalado por la Constitución lo que es el mecanismo de urgente consideración. Desde la apertura democrática hacia acá, llegaron al ámbito parlamentario 13 proyectos de ley y fueron aprobados 9, ninguno de la magnitud que ha tenido esta ley de urgente consideración. Saben que esta ley consta de 476 artículos, fue votada en un contexto de pandemia, de restricción de la movilidad, donde la consulta y el intercambio con las organizaciones sociales fue muy poco. Yo, formando parte de la bancada del Frente Amplio, nosotros generamos todo un equipo de asesores de diferentes áreas, porque en muy poco tiempo había que tomar postura en áreas tan disímiles como puede ser la regla fiscal, la ley de inclusión financiera, artículos vinculados al Código Penal, artículos vinculados al Código de Procedimiento Policial, porque es una ley que tiene 476 artículos, pero toca más de 40 políticas públicas. Y eso es una cosa que nunca pasó en la historia del Uruguay, que generemos una ley con la potestad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo, pero de una magnitud tan grande que sea discutida en tan poco tiempo, y por eso es que se llegó después de nosotros. Y hay una cosa que siempre me interesa destacar en los argumentos que se polarizan las campañas, que a veces cada uno tenemos derecho a tener información, opiniones diferentes, pero lo que no debemos es desinformar a la población, ¿no? El Frente Amplio no está obstaculizando la gestión del gobierno, porque si no, no hubiéramos votado el 52% de los artículos que conforman el 100% de esos 476 artículos. Ahora sí, cuando se ve en los movimientos sociales, sindicales, con juristas, con especialistas en diferentes áreas, se identificaron estos 135 artículos que sí entendemos que generan un retroceso muy importante en políticas que el Uruguay tiene que ver y que requieren una discusión profunda. Nosotros convocamos a través de votar el sí el 27 de marzo con información por qué estas temáticas, se genera esa ley que se llama ómnibus o ferrocarril, porque realmente es verdad, toca 30, 40 políticas públicas y de las cuales genera como una forma de gobernar quizás hasta por decreto. Entonces eso no es bueno en la discusión parlamentaria. Siempre hay que cuidar la calidad democrática, la discusión parlamentaria. Yo, como todos los integrantes, estudiamos los programas de los 5 partidos que hoy forman la coalición multipartidaria y después cómo llegaron al acuerdo por el compromiso por un país. Desde el punto de vista ideológico sí, podemos tener ¿cómo decir?, estar de acuerdo, que muchas de las cosas tiene eso, porque nosotros tenemos una concepción de un Estado que protege el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y no con una lógica de mercado, donde el mercado es el que rige cada una de las posibilidades que tengamos, un niño de acuerdo a donde nació o un trabajador estar en desventaja. Pongamos ejemplos concretos de la LUC. Nosotros cuando hablamos de cuánto, y en este departamento en particular, yo hoy en San José hablé mucho del rol del Instituto de Colonización, donde hay un porcentaje muy alto de colonos. Cuando uno ve los artículos, que son el 357 y el 358 de la Ley de Urgente Consideración, que cambian sustantivamente y modifican la Ley
11.029, realmente cambian la esencia de lo que es el objetivo del Instituto de Colonización, donde es la manera que tienen las familias más vulnerables de trabajar, de vivir de la producción de la tierra y no emigrar y radicar a zonas urbanas. Y estos artículos toman la postura diametralmente opuesta de favorecer hasta la erradicación de la apropiación de tierras de colonos que no estén radicados en el lugar. Y está en conjunto, porque tampoco la ley de urgente consideración va de la mano de la asignación presupuestal. O sea, si fuera tan urgente muchos de estos artículos, fuera tan urgente que en el presupuesto nacional y en las rendiciones de cuenta, con la misma urgencia que se plantean, fuera de la mano de la asignación presupuestal. Y uno ve que en las políticas de colonización y de desarrollo rural hay un desmantelamiento de las políticas para los más humildes, para las personas con menos recursos. Lo mismo podemos decir cuando uno habla de la regla fiscal, algo a veces que es difícil de comprender. La regla fiscal, como está hoy entre los artículos que nosotros queremos derogar, genera una regla fiscal fija que no permite que se modifique de acuerdo a la coyuntura que viva el país, con un Estado que precisamos que sea más presente, porque para ninguno de nosotros es ingenuo que venimos de vivir una pandemia donde nos marcó, y nosotros siempre hemos apoyado la política quizás sanitaria en líneas generales. El Frente Amplio votó todas las propuestas de ley, que el Fondo Coronavirus, cualquier proyecto de ley, pero el Uruguay es de los países que menos invirtió en políticas sociales, de favorecer y respaldar a áreas claves que fueron muy perjudicadas por la pandemia. Podemos decir el sector del turismo, el sector de transporte escolar. No nos olvidemos que en estos años hubo un aumento de 100.000 personas que están viviendo hoy por debajo de la línea de la pobreza. Y una cosa que quiero remarcar, porque ayer escuché unas declaraciones de la vicepresidenta de la República, con la cual mantengo una relación de mucho respeto, donde dice que el gobierno disminuyó la pobreza infantil. La pobreza infantil en este país aumentó de forma considerable, tanto en el año 2020 como en el año 2021. Cuando se tomaron datos parciales de un semestre, donde disminuyó de forma muy, no me gusta referirme porque la cifra falla que sea 1 para que sea el 100%, hubo una leve disminución en la edad de 0 a 6, con un cálculo que nunca se había hecho en el Uruguay, tomar por semestre, pero la pobreza se toma de 0 a 18 y en el Uruguay aumentó la pobreza infantil. Entonces la aprobación de este artículo que marca esta regla fiscal que achica la participación del Estado, que tiene que ser como motor de la economía nacional justamente en los momentos que más se necesita, también genera una restricción importante. Fueron 4 artículos en la ley de adopciones que presentó el gobierno. Votamos 2, lo que tiene que ver con los plazos, era el 405 y 406. Sí están dentro de la ley de urgente consideración el 403 y 404. Realmente siempre lo dijimos, eso nosotros hace muchos años venimos trabajando el tema de adopciones, más allá de las políticas de infancia y adolescencia, pero específicamente en el tema de adopciones, que es de altísima sensibilidad, nunca deberían estar en una ley de urgente consideración, a no ser que sea un compromiso electoral sin razón, sin fundamentación de lo que debe ser una técnica legislativa, porque el marco legislativo en el Uruguay está actualizado para el proceso de adopciones, que ya está garantizado en el año 2009 en la última modificación del Código de la Niñez y Adolescencia. Lo que sí precisaba era gestión, cosas de hacerse cargo, que es lo que hoy el INAU, que recorta presupuesto en cantidad de políticas sociales que están impactando directamente, que hace que el Uruguay tenga 5.000 niños bajo el régimen de protección de 24 horas y se están retirando equipos sociales que favorezcan y trabajen con las familias de origen, porque la adopción nunca puede ser vista de la mirada más adultocéntrica, de la necesidad que tengan los adultos de adoptar. Los niños tienen el derecho a vivir en familia y el derecho debe ser garantizado por el Estado, primero a ser fortalecido con todas las herramientas a vivir en su familia de origen. Y estos 2 artículos, que es el 403 y el 404, fragilizan muchísimo
este proceso de fortalecer a los niños en su familia de origen, y la adopción es la última herramienta para restituir ese derecho. Lo que sí está haciendo el INAU en este momento, y nosotros compartimos, de las pocas políticas que no está ahorrando e está invirtiendo, es en descentralizar el proceso de adopciones. En la administración anterior se hizo una auditoría que se hizo en conjunto con el LATU y UNICEF, donde se identificó en un proceso que es complejísimo, o sea, el proceso de adopciones es un proceso de alta sensibilidad y muy complejo, entonces no hay que hacer demagogia con temas que son tan complejos y tan sensibles. Y sí había que fortalecer el departamento de adopciones, sí había que fortalecer con recursos humanos a lo largo del país para que una familia que quiera ingresar al registro único de adopciones no tenga que ir a Montevideo a tener las varias entrevistas y procesos de acompañamiento, y sí descentralizar ese proceso a lo largo y ancho del país. Pero cuando uno ve hoy las modificaciones propuestas en el 403 y 404, están hechas en desmedro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No era necesaria una ley para realmente mejorar el régimen de adopciones. Para cuando una familia decide adoptar, tiene que tener un proceso. Los niños no se adoptan así como así, no voy a decir la comparación con otra, porque bueno, creo que el respeto a cualquier ser vivo es de la misma manera, pero los niños siempre tienen ese derecho, como yo les digo, a vivir en familia. Estos dos artículos permiten que un juez de familia interfiera con el proceso de adopciones, que el INAU como órgano rector tiene una experiencia muy importante en cómo debe realizarse, y por eso nosotros decimos, no precisaba una ley, sí precisaba más recursos humanos, para favorecer que el proceso sea más rápido, dentro de las condiciones de rapidez que debe tener un proceso, que para una familia el proceso de adoptar no es de un día para otro. O sea que el aceleramiento, la cantidad de nuevas adopciones se da por esa descentralización. No, fíjense que nada más el proceso estable de esa descentralización, los números siguen siendo iguales. Familias, lo que cambió fue en las familias que ingresan al registro único de adopciones, que sí en el año 2021 hubo un aumento producto de la inclusión de los técnicos. Pero los niños que fueron adoptados fueron solo 16 o 19 niños más, Damián, 19 niños más que fueron adoptados por fuera del proceso habitual que se hace en el INAU, sino por apreciaciones y anuencias que da un juez de familia. Todo esto, les digo, tiene una fragilidad muy importante, porque se pierde, por ejemplo, que un niño adolescente, como está previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia, a los 15 años pueda saber su origen, y hacemos un retroceso muy importante casi hacia la ley del 1945, que no sabíamos muy bien en las condiciones que esa familia adoptaba y de dónde venía ese niño, si no había causas económicas, o hasta dónde el Estado abordaba el máximo de las condiciones para que ese niño no pierda el vínculo con su familia de origen.